Hola, soy Cristina Baigorri y te doy la bienvenida al videopodcast Hilando Fino, de la firma Gancedo. En un mundo acelerado, todo lo artesanal nos recuerda que lo auténtico no tiene prisa. Por eso, cada pieza hecha de esta forma encierra el valor del tiempo. Y es ahí donde el saber se entrelaza con la tradición y hila historias que duran para siempre. En este capítulo me acompaña Tomás Alía. Él es arquitecto de interiores y diseñador. Es medalla al oro al mérito de las Bellas Artes 2022 y dirige el estudio Caramba. Hola, Tomás. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta de recibirte en este video podcast. Y yo también, estoy feliz, la verdad. Me alegra muchísimo estar aquí. Mira, si te parece, empecemos la conversación presentándote, conociéndote un poquito más y haciendo que nuestros oyentes te conozcan un poquito más. Y por eso te llevo a tu infancia, porque la infancia es nuestra patria, nunca mejor Totalmente. dicho. Tú eres nacido en el municipio toledano de Lagartera, eres además de familia de bordadoras y, bueno, toda la vida has estado muy en contacto con el mundo de la artesanía, prácticamente desde el primer día de tu vida. Totalmente. Una vez en una entrevista que hiciste, dijiste que esa vivencia personal te ha permitido, y voy a leerlo porque me parece una frase preciosa, apreciar lo singular, la belleza y lo diferente. Totalmente. Entre estos conceptos, la singularidad, la belleza y la diferencia, ¿con cuál te quedas? Bueno, pues yo creo que han sido tres de los decálogos que nuestra madre nos ha metido en nuestro ADN. Mirad, yo nací en uno de los templos de la artesanía española. Tuvimos la inmensa suerte esa. Mi madre, maestra labrandera, pensar que las mujeres en Lagartera no son bordadoras. Bordadora es un arte menor. Ellas son labranderas, crean topografías con las telas y relieves a través de un control matemático, es una especie de matemática cuántica donde ellas controlan los relieves a base de nudos y de contabilidad. Bueno, un ejercicio desde el siglo XIV muy elaborado y muy identitario, muy diferente. Entonces, esos valores de singularidad y de excelencia, en resumen, nos lo transmitió nuestra madre y así hemos vivido siempre pensando que lo hecho a mano, que lo lento, que lo bello y para siempre era nuestro cometido para todo en general en la vida. Así es. Oye, esa excelencia que vemos en nuestra artesanía da lugar a unas piezas, bueno, que ya llevamos observándolas hace años, pero actualmente se están produciendo piezas espectaculares y bellísimas. ¿Por qué la artesanía no es como la cocina, que prácticamente ya tiene un reconocimiento, no sé, prácticamente a nivel universitario? ¿Qué le está pasando a la artesanía y qué le falta para llegar a ese nivel? Muy bien, pues lo aclaras muy bien, Cristina. Mira, a la astronomía, por ejemplo, llevamos 25 años hablando de ella. ¿Por qué? Porque hubo un centro de formación en San Sebastián que se llama el Masculinary Center, donde la gente adquiere un grado superior. O sea, yo siempre digo que los chefs en España son igual que los astronautas, no hay diferencia. Porque esa formación de grado superior ha elevado el discurso, ha elevado la conversación y hoy tenemos los mejores restaurantes con los mejores chefs del mundo. Entonces, ¿qué pasa? La artesanía está denostada. Lo primero porque hubo un momento en que los mensajes que la artesanía lanzaba, desde el identitario, eran unos mensajes muy caducos. ¿Por qué? Sobre todo porque hay una clave que es que no conecta con el público joven a través de esos lenguajes que estaban un poco caducos. Hablaban de identidad, pero hubo un momento en que esa identidad no estaba bien trabajada y se pasó de excelencia, que somos el país más rico del mundo, artesana a manualidades. La diferencia entre excelencia y manualidad hay un recorrido inmenso y llaman artesanía lo que no lo es. La artesanía es fea o no la incluimos en nuestra vida. Claro, lo que tú llamas artesanía no es artesanía, es un souvenir, es un objeto de recuerdo. La artesanía es algo mucho más serio. Pensar que la salvaguarda de estas identidades está en manos de unos maestros que llevan siglos protegiendo esa manera de trabajar, ese estilo, ese símbolo de su propio reflejo, de su propia etnografía, de su propia forma de pensar y de sentir. Y todo eso, para que llegue al público joven y para que lo transmitamos de manera contemporánea, hay una clave, que es crear lenguajes contemporáneos a través del diseño. El diseño, acercándose a la artesanía, a modo de crear piezas a cuatro manos, diseñadores con maestros artesanos, con maestros, crean piezas que conectan con el público en general y son atractivas. Así es. Oye, y ese atractivo que vemos en las piezas muchas veces no es, no sé, no es disfrutado por todo el mundo. Yo todavía escucho muy poco ya, pero todavía escucho
a gente que ante una pieza de artesanía se refiere como a algo de otra época y sin embargo es algo muy actual. ¿Qué les Totalmente. decimos a esas personas? Pues que yo les ayudaría a pensar que en los grandes circuitos donde la gente joven pasea con sus hijos en los coches, hoy por hoy son circuitos sostenibles, que es lo que le gusta realmente a la gente joven, y es lo que entiende que debe ser pues su leitmotiv y su manera de vida más comprometida. Entonces, si acudimos a las ferias o los grandes eventos que hablan de sostenibilidad, que hablan de singularidad, que hablan de lento, en un mundo globalizado donde hay un vínculo emocional con esa pieza que tú vas a adquirir, que está hecha solo para ti de manera exclusiva, aunque sea un cuenco que te ha hecho un artesano del barro, ese cuenco está hecho solo para ti. Y no hay otro cuenco igual. El siguiente será parecido, pero no es idéntico. En cuanto empecemos a valorar el tiempo, el cariño, el vínculo emocional, como te decía, y lo pongamos en valor y lo adaptemos a nuestro estilo de vida, aquello tendrá el rigor y la importancia que debe tener, sin duda. La artesanía la vemos por todo tu mundo y también a veces no sé si tiene algún reflejo en los proyectos profesionales que haces. Y me voy a detener un poco en que últimamente te estás casi concentrando en el mundo del hotel. Sí, Y así te es. voy a preguntar por varios hoteles y me vas a ir un poco a ir diciendo pues qué innovaciones o qué cambios o qué parte tuya, si hay artesanía o no en ellos, ¿no? Voy a Sí, empezar un poco por el primero, pero tú me puedes contar alguno muy más. bien, Hablo del Hotel Nobu en concreto, en muy San bien. Sebastián, Es, si es, no es, recuerdo mal. en San Sebastián, mirad, el Novo San Sebastián en plena Concha era el último palacete que quedaba en San Sebastián y de repente tuvimos que aterrizar un concepto, lo primero. ¿Dónde estamos? Para mí a la hora de proyectar un proyecto de arquitectura o de diseño, lo primero para mí es fundamental es el sitio, la localización, el entorno y la identidad. No es lo mismo proyectar en Donosti que proyectar en Sevilla. Entonces, a partir de esa sugerencia de localización, del entorno, luego teníamos una premisa condicionante, que era una cadena de estética oriental va a operar en pleno embrión de la Concha de Donosti, donde tiene unas connotaciones, bueno, pues eso, como os decía, del espacio y del tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer dialogar, reconciliar esas teorías tan dispares como yo creé una narrativa, porque todos los proyectos deben tener un storytelling, Mm, una narrativa donde yo imaginaba una geisha que llegaba con sus muebles qué maravilla. orientales a ese palacete de la Concha de San Sebastián, abría las llaves, ingresaba todos sus muebles, los iba adaptando a un espacio, una teoría estética absolutamente Belle Époque, respetuosa, exquisita, que miraba siempre desde dentro para afuera, hacia la Concha, Qué y maravilla. que iba de alguna forma aterrizando esa identidad suya, pues con sus objetos, sus cuadros, sus grabados, sus lacas, sus tintas, todo lo que traía esta mujer en sus grandes baúles. Entonces esa reflexión me llevó a proyectar siempre haciendo convivir lo que el hotel nos ofrecía, escuchando al edificio, Ujú. y lo que realmente demandaba la compañía, que era Nobu en este caso. Claro, esa identidad, me imagino que además era una identidad de origen oriental instalada en San Sebastián, que es Sí. como uno de nuestros feudos Fueron de dos belleza, de estética y de nunca belleza mejor dicho. total, Me claro. imagino que lo puedes replicar en otros tantos, ¿no? Por ejemplo, el Princesa Plaza también es un hotel con una personalidad muy propia. Muy propia, claro. Pero Princesa Plaza, lo primero, es Madrid, es un gran edificio, la escala varía. Hemos pasado de un palacete a un gran edificio con un programa enorme de habitaciones, pero luego tenemos que contar también el cosmopolitismo de la ciudad y la energía de la ciudad. Hacemos referencia al identitario madrileño, ese identitario que yo llamo a veces que todo vale, donde todo el mundo es bien recibido, es de acogida. ¿No? Todo lo que ocurre en Madrid es Ujú. pura energía, perdón. Y entonces lo queríamos hacer reflejar, pues partiendo de imágenes, de reflejos, de cosas que nos recuerdan siempre a esta Madrid, tan importante, sin duda. Sí. Y luego tu último trabajo, esa especie de branded resident que has hecho en el hotel, voy a leerlo, Gutiérrez Soto, que Vale. allí ya directamente es un doble salto mortal. Claro, piensa, Cristina, que enfrentarme a un edificio, no de los 500 que hizo, sino el edificio del maestro Gutiérrez Soto, donde tenía su Sí. estudio Oh, y su vivienda. Imaginar, entonces, en esa es, esquina singular de Núñez de Balboa con Padilla, en Padilla 33, donde de repente ese edificio emerge en ese chaflán solemne, con ese aire
casi escorialense, pero depurado, elegantón, de ese Madrid muy sofisticado, una época de los 50. Y entonces, imagínate, es un discurso parecido al de San Sebastián con estas claves. Edificio Gutiérrez Soto con esa marca española y estética del propio maestro, y luego aterrizando una cadena, Banyan Tree, donde las condiciones estéticas son también otra vez vuelta al oriental. Entonces había que hacerlo diluir, había que hacerlo dialogar, sobre todo, había que diluirlo, había que hacerlo dialogar para que aquello surgiera. Es un proyecto apasionante donde los clientes adquieren su vivienda, pero luego pedirá una campaña que te pueden hacer feliz cada segundo de tu vida. Qué maravillosa felicidad. Es genial, totalmente. Otro de los lugares también donde yo creo que había mucha felicidad, y te voy a llevar hace casi 30 años, Sí. es a uno de los primeros encargos que le hiciste aquí a la casa, Claro, a Gancedo, que en sí. su día llevaste a cabo una especie de terraza, restaurante fuera de Madrid, y la casa hizo la parte, claro, lógicamente la parte textil. ¿Recuerdas ese proyecto? Claro, lo estoy recordando. ¿Nos puedes hablar de él? Sí, con la casa he hecho muchas cosas, he hecho muchos hoteles, he hecho muchos restaurantes, pero aquel proyecto hace 30 y tantos años era un espacio de ocio en medio de la nada, en ese límite entre Castilla y Extremadura, donde el programa que tenía aquel espacio era al aire libre, era a base de divanes, de situaciones de confort y de relax muy sugerentes. Lo que hacíamos era con un programa muy interesante de ocio, llevábamos gente y trasladábamos a 150 kilómetros desde Madrid hasta aquel espacio. Entonces Gancedo colaboró, pues yo tenía una premisa, como en aquel momento también ya hacía mucho local público en Madrid, de provocar algo muy pop, muy cañero, muy fresco, muy atrevido, muy arriesgado. Estamos hablando de los 90. Claro, finales de los 80, finales de los 90, con lo cual aún nos quedaba esa movida interna, ¿no? Ese guiñito que de repente estaba ahí todavía en nuestro ADN. Nuestro imaginario, perdón. Entonces lo hice. Y el ADN también, seguramente. Porque eso modificó el ADN de muchos. Sin duda. Mira, piensa que en la modificación del ADN, en concreto de esta ciudad, yo llegué a esta ciudad y empecé a hacer mucho local público. En un momento casi todos, fíjate lo que te digo. Y esto se me reconocía porque era un estilo que finalmente se había enfrentado a los espacios negros con una bola de espejo que daban vueltas. Te hablo locales de ocio nocturno, de fiesta. Y de repente yo empecé a proponer un programa de espacios multifuncionales donde ocurrieran cosas. Hice uno en concreto que se llama Larios Café, que fue muy premiado y muy reconocido. Y la verdad que ahí fue el primer espacio donde la palabra evento surgió en ese espacio en Madrid. No había surgido hasta ese momento. Y entonces era un espacio multifuncional donde pasaban muchas cosas. Comías, bailabas, comprabas, todo ese tipo de cosas que hasta entonces no se conocía, claro. Ahora es todo, por supuesto. Esa multifuncionalidad me imagino que también permite muchos momentos de anécdota o de situación así como un poco diferente. En todos estos años habrás vivido muchos momentos con clientes, con profesionales, con proveedores, e incluso, pues eso, ¿no? Con la casa no sé si de risa, de anécdota o a veces de lloro. De risa mucho. Cuéntanos algunas. Situaciones de estrés. De estrés. Sobre todo, ¿sabes qué ha pasado? Que había peticiones, la verdad, un poco rocambolescas. Entonces, desde espacios indescriptibles, claro, hasta situaciones, bueno, que eran más amables y bueno, y provocaba pensar que cuando tú trabajas hacia el gran público, hacia la gran mayoría, todo lo que te exigen son tiempos, objetivos económicos y objetivos estéticos. Entonces, cuando yo, con esta casa, lo que he planteado muchísimas veces, que adoro y amo y conozco desde hace muchísimos años la casa, ya desde el padre de Beatriz, de todos los hermanos, lo conocí y trabajaba con él, pensar que yo lo que les propongo muchas veces es exclusivizar el textil. Entonces, con mis patrones, ellos me sacan los textiles. Y entonces, todo eso lleva un proceso de investigación. Claro. Cómo es la textura, cómo es la estampación, cómo es el gramaje, cuál es el grado de inifugación, de mil particularidades que esta casa te lo solucionan de manera increíble. He trabajado con ellos con discursos muy cañeros, con materiales muy arriesgados. Una vez grabamos con láser el charol, el brillo, lo mateamos, con un patrón increíble, con un patrón exclusivo que les planteé. Pero ¿sabes lo que pasa? En los retos se crece. Y esta empresa, como es una empresa familiar, con mucho bagaje, con mucha experiencia, donde todo lo hace muy feliz, pues la verdad que a mí me ha facilitado muchísimas cosas. O sea, esa manera de hacer feliz los proyectos
porque no es un proyecto que sea fácil. Aquí con Gancedo lo he conseguido, sin duda. Los tejidos, como dices, evidentemente son marca de la casa, esto es lo que se encuentra aquí, pero me gustaría que habláramos sobre el tejido en concreto, la lana, La que lana. también junto con la artesanía parece que está resurgiendo de las cenizas, cada vez somos más las y los que valoramos el valor de una buena prenda, de una buena pieza de lana. De hecho, ha sido panel principal en la última Madrid Design Festival del 2025. Totalmente. Tengo entendido que tú estás también muy implicado en el mundo de la lana. Estoy implicado en una alianza que se llama Alianza por la Lana. Mirar, esto desde el Madrid Design Festival, su director Álvaro Matías decidió, yo presenté en una edición anterior a una persona que es de los únicos 3 lavaderos que hay en España, el único que se dedica a esquilar, lavar, cardar, hilar y proteger todo este proceso y esta trazabilidad de las lanas que terminan muchas veces en nuestra lana merina en China. Hay que pensar una cosa, la lana en España era en la Edad Media lo mismo que el oro. O sea, el oro blanco era la lana. En este momento, es un residuo que se tira o se quema y los pobres pastores de repente se ven con el compromiso de no saber qué hacer con ello. ¿Cómo hacemos con esto? Claro, pensar que nosotros tenemos en España 125.000 kilómetros de cañadas reales, que son autopistas de vida, donde los pastores trasladaban desde sur a norte, buscando la eterna primavera y durmiendo en ese hotel de las 1000 estrellas, que era el cielo abierto, creando sobre todo no solo esa polinización de las semillas que llevaban las ovejas que arrastraban y que iban polinizando continuamente, sino en esa fusión cosanguínea, identitaria, donde se mezclaba sur con norte, norte con sur, y generaban muchísimas situaciones, sobre todo de identidad a la hora de esas toponimias y todo ese saber se mezclaba. Entonces, esta protección que hizo ya Alfonso X el Sabio y que fue una de las identidades españolas, o sea, tú no podías exportar en aquella época una oveja por nada del mundo, no. Pero a su vez tiene algo más allá, que es en lo que yo me dedico a proyectar y a crear situaciones con la artesanía. Nosotros tenemos un vínculo con Iberoamérica que no tiene nadie, por eso nuestra riqueza parte de ella es por eso. Aparte de tener un identitario rico y diverso con todas nuestras comunidades, tenemos ese vínculo con Iberoamérica, que nosotros allí llevamos los caballos y las ovejas, y mucho más, claro. Pero luego trajimos todos los tintes naturales, que esta casa es una matriz. Entonces, esos tintes de la cochinilla roja, del palo de Campeche negro, el color de la corte como este color, si nosotros no trajimos del Virreinato de México el color negro, el negro intenso, no lo hubiéramos tenido, lo hubiera adaptado a la corte. Entonces, en esas identidades de ida y vuelta se genera tal riqueza cultural y tal riqueza económica que eso la puesta en valores hoy por hoy creando proyectos en esta Alianza por la Lana, que su majestad la reina doña Leticia nos recibió. Fue la verdad impresionante la hora y media de trabajo con ella, súper preparado toda la reunión con proyectos y con necesidades de avanzar y de crear soluciones para salvar esta lana, sin duda. Hombre, no tenemos ninguna duda que además la lana va a ir evolucionando cada vez más, o bueno, más que evolucionar, estará cada vez más presente en todos nuestros proyectos y además tiene un futuro como el que ahora te voy a preguntar. ¿Cómo crees que te voy a hacer un poco un ejercicio de, pues eso, de futurología, ¿no? ¿Cómo ves, por ejemplo, a 20 años vista el desarrollo de los textiles y casas como esta, ¿no? ¿Cómo crees que va a haber ahí el trabajo entre ambos elementos? Una casa como Gancedo tiene toda la razón de ser en el futuro y en el futuro muy largo. ¿Sabes por qué? Porque estas casas se tienen que convertir en centros de investigación y de experimentación. Cuando aquí hemos venido, como tú me decías antes, Cristina, a hablar, yo dialogaba la última vez que estuvimos aquí en el Madrid Design Festival con unas mujeres que se dedican a tejer lana en León, que es el origen de esta casa matriz. Entonces, estas casas textiles, si nos miramos al ombligo y vamos a dónde está el proceso, dónde están la lana de oveja, el algodón, el lino, y vemos esa trazabilidad de los materiales y a su vez le incorporamos los tintes naturales, pero a su vez también la mirada de un diseñador se acerca al medio rural y el diseñador con esa mujer que ha tejido en un telar natural ha creado una estampación. Y todo esto desde aquí, porque esto es un templo también de la excelencia, se promueve y se genera marca España.
a través de la singularidad. Todo eso nos hace ver un futuro absolutamente halagador. En medio, como te decía antes, Cristina, en medio de este mundo globalizado donde todo es muy, no, todo es muy rápido, perdón, y todo es idéntico, el distinguirse con cosas que hablan de sostenibilidad, de lentitud, de belleza, de armonía, del recuperar toda esa identidad anterior, todo esto tiene mucho sentido. La gente joven, mira, después de la pandemia hay muchas maneras de volver al entorno rural, de rodearse de naturaleza. Todas esas reflexiones hoy por hoy están en el imaginario de muchísima gente. Si te parece bien, vamos a cerrar la entrevista. Hemos hablado de todos estos conceptos hilando fino y vamos a hacerlo un poco como en 4 sustantivos, en 4 conceptos. Yo te voy a decir 2, sí. Los voy a hilar, nunca mejor dicho, con esta última pregunta que me ha parecido muy interesante. Has hablado de tradición, pero también has hablado de actualidad. Y me gustaría que, por favor, ya olvidáramos ese concepto de que la artesanía es algo antiguo. Es, evidentemente, tradición nuestra, pero es actual. ¿Y tú qué dirías? ¿De la artesanía en concreto? ¿De la artesanía? Yo hablaría de excelencia y futuro. Excelencia y futuro. Sin duda, sin duda. O sea, es parte del identitario que hay que poner elevando la conversación a disposición de todo el mundo, de la gran mayoría. Es un ejercicio democrático de entender y amar lo que realmente somos, ni más ni menos. Pues si te parece, ahí lo dejamos, estos 4 conceptos. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a ti. Es un verdadero placer esta charla contigo. Para mí, de verdad, me emociona, estoy feliz, de verdad. Gracias. Gracias a ti. A ti, Tomás. Gracias.